Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy soy Daniel Espinosa Pérez, Colegio de Ingeniería Química, de la Facultad de Ingeniería Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy a presentar la evaluación 2 de la tarea 6 de investigación de operaciones con el profesor José Lucio Palacio Arias. En esta tarea consiste en resolver el problema a través de los métodos noroccidental, MODI y Vogel-MODI. El problema dice: se fabrica un producto en 3 plantas y se envía a 3 almacenes cuyos costos se muestran en la siguiente tabla. Aquí ya nos marca las filas y columnas que se van a trabajar en ambos métodos, y estos son los costos que vamos a estar manejando para poder llegar a una solución óptima. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Para poder llevar a cabo el noroccidental, tenemos que ver que esté balanceada nuestra tabla. ¿Qué quiero decir con que esté balanceada? Pues para que esté balanceada, necesito que la suma de aquí, en este caso la capacidad disponible, sea la misma que la demanda. Aquí podemos ver que en esta tabla ya está balanceada, o sea, ya no es necesario, porque si sumamos ambos lados nos dan 900. Bien, en el caso de para noroccidental, tenemos que buscar la solución básica factible y no es necesario los costos. Aquí los costos no nos van a intervenir, no nos van a afectar y tampoco nos interesa. ¿Cómo vamos a hacer a cabo? Bien, vamos a ir, bueno, esta tabla se le conoce como envíos. Para hacer los envíos necesitamos ir desde nuestra esquina principal, en este caso sería P1 por W1, y vamos a ir de acuerdo a las cantidades que nos están demandando. Ok. Nos demandan 200 y podemos ofrecer 300. Eso quiere decir que podemos mandar 200 envíos, lo cual nos quedaría en tanto demanda 0, y nuestra capacidad nos quedarían 100, porque ya hemos enviado 100 de nuestro almacén, lo que tenemos. Entonces, por lo tanto, se va a reducir a 100. Entonces, continuamos con el de al lado porque aún tenemos 100 en nuestro almacén, tenemos 100 disponibles, pero nuestra demanda es 400 y es mayor. Por lo tanto, al mandarle los 100 nos quedamos en 0, y nuestros 400, como ya le enviamos 100, pasan a 300. Y así vamos a ir sucesivamente enviando 300, después 200, hasta terminar o completar en ambos casos en 0. O sea, tener todos nuestros envíos y haber vaciado nuestra capacidad disponible, almacén. Y en base a esta tabla, de acuerdo a los costos de los envíos, o sea, donde solamente enviamos, vamos a tomar esos costos y vamos a llevar a cabo la operación que aparece ahí, que es el costo total, costo óptimo. En este caso, en occidental nos aparece que son 11,200 nuestra solución básica factible, nuestra solución óptima. Eso sería todo el proceso, todo el método no accidental. De hecho, es el más sencillo. El método MODI, mediante la solución básica factible de noroccidental. Para este caso, la solución MODI o el método MODI es una forma más exacta o más precisa para saber una solución más óptima, mayor óptimamente. Bien, para llevar a cabo el método MODI, lo primero que tenemos que hacer es si nuestra solución básica es degenerada o no degenerada. ¿Qué quiere decir eso? Es que tiene que cumplir con la regla de
m más n menos 1. En este caso, m va a ser la cantidad de filas más la cantidad de columnas y todo eso menos 1. En este caso tenemos 3 filas, tenemos 3 columnas, son 6 menos 1, 5. Ese 5 va a representar los 5 envíos que tienen que aparecer en nuestra tabla de solución básica factible. En este caso, sí contamos con los 5 envíos, por lo tanto es una solución básica factible no degenerada. Para que fuera degenerada, tuvimos que haber obtenido solamente 4 envíos o, por algún caso mayor, tener 6. En ese caso sería no degenerada, pero en nuestro caso, nuestra solución, eso no nos va a importar porque es una no degenerada. Bien, y ya dirían, eso ya es todo. No. Para lo siguiente se tiene que hacer las variables duales. Las variables duales van a consistir solamente de las secciones o las casillas de los envíos y de los costos de los envíos. Para hacer las variables duales tenemos que buscar un envío que esté solito, el que podemos tomar como primera base, como nuestro asentamiento para llevar a cabo las siguientes operaciones. En mi caso tomé 100, porque yo lo consideré que era el más solito. Para esto tengo que darle un valor ya sea a U3 o a B3. Yo consideré que U3 sea 0. Por lo tanto, la suma de U3 más B3 va a ser igual a 10. El 10 es de los costos de esa casilla de envíos. Como estoy tomando 100, su costo son 10. Hago el despeje ya que sé que U3 es 0. Hago el despeje y me da el resultado que B3 es 10. Como conseguí el valor de B3, puedo tomar en cuenta el 200 porque ya tengo una variable, que ya conozco una variable, conozco su costo. Por lo tanto, puedo descubrir U2. O hago de nuevo la misma operación de U2 más B3 igual a 8. Como sé que B3 es 10, entonces sería U2 igual a 8 menos 10. Hago la diferencia y va a salir que U2 es igual a menos 2. Ahora ya sé U2. Puedo conocer B2 y así sucesivamente voy a seguir realizándoles esta sumatoria en base a los costos de los envíos y saber o identificar los valores de U1, U2, U3, B1, B2 o B3. ¿Para qué nos van a servir estas variables duales? Estas variables duales nos van a servir para las condiciones de optimabilidad, ya que las condiciones de optimabilidad se van a basar de las casillas que son no envíos. Eso quiere decir, donde no enviamos, donde no mandamos, no sé, 200, 100, 300, esas casillas que están vacías son las que vamos a tomar en cuenta. Y se va a hacer la operación de el costo de los no envíos menos UI más BJ, y ese valor es el que vamos a tener en cuenta. Llevamos a cabo las operaciones. Un ejemplo es el 24. 24 es el costo, menos U1. U1 es 4, porque ya lo tuvimos de las variables duales. Más B3. B3 vale 10. Hacemos la suma y nos da como resultado 10. Así vamos a ir haciendo en cada casilla. ¿Y para qué es esto? Vamos a buscar el más negativo de esas sumatorias o de esas operaciones. En nuestro caso obtenemos que
En 10, en la casilla de costo 10 y en la casilla del costo 12, tenemos un empate, ya que los dos son -4. Podría decirles que lo rompan de manera arbitraria, pero hay que considerar algo. Vamos a... Hay que considerar este movimiento que se hace en teta, este ciclo que se hace en teta, se cumpla y se mantenga. Es decir, que como vamos sumando teta, se vaya desapareciendo y tengamos una forma de poder eliminar. En este caso, no elegí 12 porque mientras se van haciendo las operaciones, no se puede eliminar teta, ¿no? Se sigue manteniendo y la cuestión es que teta entre que se vaya sumando se vaya eliminando. Es por lo tanto que opté y se me hizo más factible, una mejor solución, tomar la casilla de U2B1. Ya es aquí como les presento. Teta se resta o se elimina con menos teta en esa misma fila, pero también se elimina con esa misma fila en 100, porque se están sumando. O sea, si uno suma 100 más teta más 300 menos teta, va a dar 400 y teta desaparece. Lo mismo va a pasar con 200. Entonces, ese ciclo que les comentaba anteriormente, es el que tenemos que tener en cuenta. Bien, y para saber el valor de teta, ¿cómo voy a saber cuánto vale teta? Bien, para saber teta es el mínimo. El mínimo quiere decir que las tetas negativas que tenemos en nuestro ciclo de tetas son las que vamos a tener en cuenta. En nuestro caso son 300 menos teta y 200 menos teta. Esos son los valores, o sea, 300 y 200. ¿Cuál es el más pequeño entre 300 y 200? 200. Por lo tanto, teta va a valer 200. Y se hacen las operaciones. Si teta es 200, entonces donde solamente está teta vale 200. 300 menos teta, pero teta vale 200. Entonces serían 300 menos 200 van a dar 100. 100 más 200, 300. 200 menos 200 va a dar 0. Y es así como en la gráfica 2 aparece. Hoy viene la segunda interacción o el segundo conjunto de variables duales y condiciones de optimabilidad para saber si nuestra tabla ya es una solución factible, una solución óptima. Entonces volvemos a hacer lo mismo, variables duales, buscamos el valor que esté solo, le asignamos un valor ya sea a U o a B, dependiendo a la ubicación de la casilla, y vamos buscando los valores a cada una. Y con esos valores vamos a hacer las condiciones de optimabilidad, sumando y buscando. En este caso, en las condiciones de optimabilidad, encontramos que nuestras soluciones, nuestras respuestas a cada sumatoria o cada operación son mayores o iguales a 0. O sea, no hay negativos. O sea, ya, bueno, es que no salió negativo, el 0 puede contar. No, no realmente. El cero no cuenta a menos que sean negativos. O sea, si encontramos un negativo, tenemos que volver a hacer lo que anteriormente se hizo con teta. Pero en este caso ya salieron positivos. Por lo tanto, es una tabla óptima. Esta es nuestra tabla óptima. Y si hacemos la, la suma de los envíos de acuerdo a sus costos, encontramos que el costo óptimo son 10,400. Y eso sería todo para el caso del método noroccidental MODI. Y aquí podemos ver que a través de Tora se comprueba, se ve que nuestro proceso o nuestra tabla factible a través de noroccidental era correcta. Bien, el método Vogel.
El Vogel es un poco más laborioso, un poquito más, con un poco más de dedicación, porque sí hay que estar tomando en cuenta sus, su procedimiento. Bien, Vogel se basa en la primera, mediante interacciones, mediante manejos de la tabla. Y partimos de nuestra tabla inicial, nuestra tabla de costos, y empezamos con una tabla de diferencias. Esta tabla de diferencias va a consistir en buscar la mayor diferencia tanto en filas como en columnas. Pero, ¿qué valores vamos a tomar en cuenta? Los dos valores más pequeños de nuestra tabla. En nuestro caso, la tabla presenta costos. En el caso de la columna de W1, nuestros dos costos más pequeños son 10 y 12. Si uno resta 12 menos 10 va a dar 2. En la tabla W2 va a ser 10 y 16, que va a ser 6. En W3 va a ser 8 y 10. 8 y 10, por lo tanto va a ser 2, la diferencia. Para la fila de P1 encontramos que es 20 y 16. Su resta o su diferencia va a ser de 4. La fila de P2 va a ser de 8 y 10, que va a ser 2. Y P3 va a ser de 12 y 10, que su diferencia va a ser de 2. Y bien, ¿para qué sirve esta diferencia? Pues esta diferencia, como antes había mencionado, va a tratar de buscar la diferencia más grande, la diferencia mayor. En este caso es 6. Y dirán, pues es todo. No, no es todo. Tenemos que encontrar nuestro número pequeño dentro de la columna de nuestro mayor número de diferencia. O sea, el más pequeñito dentro de la mayor. En nuestro caso, la mayor es 6, y nuestro menor es 10. Y eso va a pasar en la siguiente fórmula de x de 2,2, que es la ubicación de 10. El mínimo de A2, en nuestro caso es P2, y B2, W2, que es el mínimo de 500 y 400. Es decir, ¿de dónde sale ese 500 de ese 400? Esas son las demandas y ofertas del problema principal. Aquí está. Aquí aparece. Como estamos viendo el 10, se ve aquí el de 2,2 es el 10. Su demanda son 400. Su oferta son 500. Desde ahí donde sale o son los valores que vamos a tener en cuenta. Aquí aparecen. Bien, pues vamos a llevar a cabo una resta para obtener un nuevo valor para A2 y B2. Entonces hace la diferencia de 500 menos 400, 400 menos 400 y nos va a dar 0. ¿Qué simboliza ese 0? Bien, ese 0 simboliza que en la ubicación 2,2 va a haber 400 envíos y que en ese mismo 0 la columna, porque B es referente a las columnas y A es referente de las filas. En este caso, 0 va a provocar la eliminación de la columna W2
en nuestra nueva tabla de costos. En esta tabla nueva de costos va a desaparecer o vamos a eliminar W2, pero se va a mantener en nuestra tabla de flujos. Nuestra tabla de flujos no se elimina ni ninguna columna. Sin embargo, dentro de esa columna se va a rellenar los espacios que nos ocuparon en ceros. Y básicamente es el mismo procedimiento para cada uno de nuestras tablas. Volvemos a hacer una tabla de diferencias con nuestra nueva tabla de costos. Aplicamos la fórmula para buscar el mínimo. Llenamos nuestra tabla de ceros de la columna o nuestra columna de envíos de tabla de flujo y se elimina en la tabla de costos. Y volvemos a hacer lo mismo. Seguimos llevando a cabo las mismas operaciones. En este caso, tomamos en cuenta que A es 0 y A es de las filas, por lo tanto, lo que va a desaparecer en nuestra nueva tabla de costos es la fila A1 o P1. Y volvemos a hacer lo mismo, hasta llegar a un solo valor en la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Es que prácticamente ya acabamos la tabla, porque ya no hay que volver a hacer más interacciones, porque sabemos que en esa posición, en este caso 2,3, solamente voy a tener que enviar 100. O sea, no hay necesidad de volver a hacer una interacción, porque sale que el costo son 100. O sea, no sé si me voy a entender. La cuestión es que, como nuestro costo en ambos casos de fila y columna son el mismo, y es el único valor a llevar a cabo, pues ya no es necesario hacer una interacción. Intuimos o lógicamente lo ponemos en esa posición, los 100 que nos está dando. Y hacemos en nuestro caso, nuestro costo óptimo a través de POE. En nuestro caso nos dio 12,200, comparado al noroccidental, que son 1000 más que noroccidental. Pero vamos a ver cómo se lleva a cabo POGEL mediante MODI. En el caso de MODI, pues es más sencillo, porque como ya se los expliqué, va a ser más rápido. Volvemos a checar que nuestra solución básica factible sea no degenerada, y en efecto es no degenerada porque cumple con m más n menos 1. Hacemos las variables duales, buscamos las condiciones de optimalidad, dando como resultado que nuestro mayor negativo es menos 10 de la casilla 16, del costo 16, que es 1 y B2. Y vamos llevando a cabo las operaciones, el proceso. Vamos poniendo teta, hacemos el ciclo de teta, buscamos el valor de teta y mediante eso le hacemos la resta o la suma de acuerdo al valor de teta y vemos cómo se va moviendo, va cambiando nuestra tabla. Volvemos a hacer una segunda interacción para encontrar si ya está en condiciones óptimas, pero vemos que no, porque nos sale de nuevo un empate de menos 4. Como lo dije anteriormente, tenemos que ver que se pueda cumplir el ciclo de teta. Volvemos a buscar el valor, volvemos a hacer las sumas, buscamos variables duales, buscamos condiciones de optimabilidad y vemos que en efecto se cumplen
que todos los valores, condiciones de optimabilidad son mayores o iguales a cero. En ese caso son mayores o iguales. Por lo tanto, tenemos ya una tabla óptima. Y en nuestro caso nos dio 10.400. Lo mismo que noroccidental MODI. Eso quiere decir que la solución óptima, nuestra solución mínima que puedo tener en gastos mediante los envíos que tiene esta empresa de sus almacenes a sus plantas, son de 10.400, que es el mismo. O sea, si lo hacemos por Noroccidental Modi y Vogel Modi, tenemos que llegar al mismo resultado porque es el resultado más óptimo. En caso que sean diferentes, podemos ver que son soluciones, nuestras operaciones están equivocadas y tenemos que buscar una nueva manera de hacerlo. Pero no es así. Coinciden nuestros resultados con Vogel Modi y Noroccidental Modi, y eso quiere decir que nuestro proceso está bien realizado. Comprobamos mediante Tora, sale la misma tabla de Vogel, vemos que estuvimos en lo correcto, y eso sería toda mi presentación. Espero que les haya gustado, y eso es todo. Adiós.